Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que me acompañan, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos escuchan, qué bueno que hacen clic en este espacio. Hoy es ya viernes 1 de septiembre del año 2017. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Mire, hoy inicia el periodo ordinario de sesiones de allá en San Lázaro con nuestros diputados en el Congreso. Es el inicio del actual periodo del Congreso de la Unión, donde están los diputados y los senadores. ¿Qué es lo que va a suceder y lo que está en la agenda de los partidos políticos, de los diputados, de los senadores? Hay temas que están totalmente rezagados. Uno de ellos es lo de la Ley Interior de Seguridad Nacional, que tiene que ver mucho con las Fuerzas Armadas de nuestro país, que como usted debe de saber, hoy en día siguen en la calle. Aparte de eso, tenemos el tema de lo del fiscal anticorrupción y lo del fiscal general de la nación. Dos temas muy importantes y ligados estrictamente a la lucha interna que hoy se da en el Senado de la República entre el PRI y entre el PAN. Ambos partidos, los más fuertes, se disputan el control de estas plazas como viles delincuentes, como si realmente lo hicieran buscando el interés general del pueblo. Como delincuentes, nuestros senadores, nuestros diputados se enfrascan en una lucha de poder a poder para poder controlar las plazas gubernamentales, las plazas de poder, las plazas que se identifican o se pueden ver como aquellas de la impunidad, como aquellas que servirán para cuidar intereses más allá de los intereses que deben de prevalecer y que son la de los ciudadanos. Se disputan las plazas de la Fiscalía General de la Nación y de la Fiscalía Anticorrupción. Ambas ahí en donde se encuentran estos parásitos del gobierno, o más bien dicho, estos parásitos que representan a la clase legislativa, con sus muy raras excepciones. Hay que decirlo, yo creo que alguien realmente se preocupará por los intereses de la nación antes que de los intereses partidistas, de impunidad, de inmunidad y de complicidad que se da en esta, repito, disputa que se da al interior tanto del PAN como del PRI allá en el Senado de la República. Resulta, usted lo debe de saber,
que el actual procurador Raúl Cervantes es el que pues pareciera ser que en aquella ocasión en que se votó esta reforma constitucional, pues prácticamente lo ponía o lo pone en la antesala de ser próximamente, a partir de enero, si no mal recuerdo, el próximo fiscal general de la nación, y que duraría en su encargo o en el cargo 9 años. Usted dirá, ¿qué tanta importancia puede tener que este señor, que por cierto no ha servido para nada, sea el próximo fiscal general? Pues sí, tiene mucho que ver, porque déjeme decirle que ya lo percibimos y ya lo vimos en este caso que acaba de pasar con Emilio Lozoya, que ha sido señalado, que ha sido prácticamente mencionado en las declaraciones de altos funcionarios de Odebrecht, en donde se dice que esta empresa brasileña, que por cierto su director o su presidente se encuentra encarcelado allá en Brasil, Odebrecht, este señor Emilio Lozoya fue señalado, repito, por altos funcionarios que lo relacionan como ser la persona que recibió varios, en una primera entrega se habla de que recibió $10 millones para la campaña de Enrique Peña Nieto. Y resulta que Emilio Lozoya era el director internacional de negocios de Enrique Peña Nieto, y Raúl Cervantes, el actual procurador general de la República, manejaba el área jurídica durante esta campaña. Méritos que tenga el señor Raúl Cervantes, yo creo que sí los tiene, pero lo que no está en discusión es precisamente eso. El grave problema es que este señor pertenece a una camarilla de corruptos, a una camarilla de gobernantes que incluye al propio presidente de la República y a otros altos funcionarios que traen una enorme cola, y que con esto se puede entender que Raúl Cervantes pudiera protegerlos, pudiera solapar, pudiera convertirse nuevamente o afianzar más que nada la complicidad que existe entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el propio Raúl Cervantes. De ahí la importancia pues que tiene esta figura del nuevo fiscal general, que próximamente será votado, porque Raúl Cervantes está plenamente identificado con Enrique Peña Nieto, actual presidente de México. Y usted debe de comprender que prácticamente se convertiría en un empleado de Enrique Peña Nieto, como lo es el día de hoy, de operar la aplanadora del PRI en el Senado, o los acuerdos que se pudieran llevar en el Senado, permitiría a Enrique Peña Nieto terminar su gobierno, irse tranquilamente, porque en 9 años el señor Raúl Cervantes sería el fiscal general de la nación, y desde luego protegería cualquier acto o hecho que pudiera inmiscuir al presidente de la República o a cualquier otro funcionario de su gobierno, como está sucediendo, repito, con Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht en plena etapa de campaña del actual presidente de la República. Y
Por otro lado, tenemos la disputa que se está dando entre el PAN y el PRI, precisamente por nombrar al fiscal anticorrupción, y las altas esferas del gobierno manejan que Raúl Cervantes se quedará por 9 años y a cambio al PAN le darán la fiscalía o al fiscal anticorrupción del sistema nacional. Así están las cosas, para que usted se haga una idea de qué es lo que está peleándose allá en las alturas, allá en donde están estos señores que en mala hora dicen representar los intereses del pueblo. Es nada más y nada menos que la lucha y el control de las plazas gubernamentales que pelean estos señores como auténticos capos, como auténticos delincuentes por controlar las plazas del poder. Así están las cosas, y en este camino buscan la forma de detener cualquier situación que los pudiera poner en desventaja, tal y como está sucediendo en este principio que en el que se conforman las fuerzas políticas en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados local, en donde el PRI busca y encontró la forma de frenar que el partido Morena se convirtiera dentro de la Cámara la cuarta fuerza política ahí en San Lázaro. Y por ello, en actos totalmente contradictorios, deslenables, pues el PRI transfirió a diputados a sus diputados del PRI a otra fuerza política para frenar y afectar a Morena. Sin perder su militancia dentro del PRI, 8 diputados de este partido fueron transferidos al Partido Verde Ecologista de México, que contaba con 40 diputados para actualmente tener 48 y rebasar a Morena, que tenía 46 y se convertía prácticamente en la cuarta fuerza política dentro de la Cámara de Diputados, después del PRI, después del PAN y desde luego, amigos cibernautas, del PRD. Pero el PRI frenó a Morena enviando a 8 diputados al Partido Verde, que contaba con 40 para convertirlo en 48 y rebasar a Morena, que tenía 46. Sí, Morena se colocaba como la cuarta fuerza política, pero en una maniobra prácticamente pues sucia. El PRI, amigos cibernautas, frena a Morena para convertirse en la cuarta fuerza política y le manda 8 diputados al Partido Verde, que se convierte o queda en cuarto lugar, mandando a Morena al quinto lugar. Fíjese usted las maniobras del poder por el poder, simple y sencillamente porque esto representaba también mayores prerrogativas dentro de las bancadas que conforman la Diputación Federal, esta actual legislatura, porque Morena, al convertirse en la cuarta fuerza política, pues también tendría mayores prerrogativas. Y el PRI, al ver toda esta situación, simple y sencillamente sacó a 8 miembros de su partido que, sin perder su militancia, se enviaron al Partido Verde para restarle fuerzas a Morena. De ese tamaño lo que sucede allá en San Lázaro, donde simple y sencillamente el poder está al mejor postor o a quien definitivamente busque de una o de otra forma restarle a los demás para seguir conservando su amplio poder, que se refleja en mayores recursos económicos que se manejan dentro de la Cámara de Diputados Federal allá en San Lázaro, amigos cibernautas. Sí, porque recuerde usted también que de las bancadas
parlamentarias, entre más miembros tengan, mayores recursos manejan. Y recuerde usted que la Junta de Coordinación Política agrupa a todos los líderes de las fracciones parlamentarias, y ahí se discute la forma de la repartición del dinero público, al final de cuentas, que le pertenece a usted, que nos pertenece a nosotros, para que estos zánganos de la política, que simple y sencillamente viven de nuestro dinero y de nuestros impuestos, pues de esta manera logren ellos tener mayores canonjías y mejores niveles de vida, pese a la enorme pobreza que existe en nuestro país, de más de 55 ya millones de mexicanos que no tienen ni para comer, que viven en pobreza extrema, amigos cibernautas, porque las últimas cifras ha dicho el INEGI, según ellos, que se ha reducido la cantidad de pobreza o de pobres en nuestro país y la ubica en 55 millones, cuando hace poco la teníamos en 60 millones. Palabras más, palabras menos, que al final de cuentas no le creemos, porque vemos lo que sucede en las calles, vemos cómo la gente simple y sencillamente siguen buscando qué comer, simple y sencillamente siguen buscando cómo hacer llegar los recursos para su familia. Y esto lamentablemente es no creíble, porque vemos la enorme pobreza que existe en nuestras ciudades. No sé de qué manera lo hacen, pero la verdad es que no vemos ninguna mejoría, y en cambio sí vemos más despidos de trabajadores en todas las áreas de los gobiernos estatales, del gobierno estatal, incluso de aquí de Veracruz y de cualquier otra dependencia municipal, llámense ayuntamientos. Así están las cosas en nuestro país, cada día de mal en peor. No vemos por dónde podamos mejorar nuestra economía, amigos cibernautas. Bueno, déjenme hacer una pausa, regresamos en un momentito más para seguir platicando de otros temas importantes también. Gracias, regresamos.